¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a al resumen de la cuarta ronda, la cuarta jornada del Tata Steel Grand Prix Zee en Holanda, donde están jugando los mejores jugadores del mundo, entre ellos el campeón del mundo Magnus Carlsen. Les habla el maestro internacional Michael Rahal, comentarista habitual para el Internet Chess Club, y vamos a revisar los tres momentos más importantes de la jornada de hoy. Y al final del comentario haremos un breve análisis de la situación del torneo después de las 4 primeras rondas, de las 13 de las que se compone la competición. La partida más importante, lógicamente, hoy era la partida entre Magnus Carlsen con las piezas blancas contra el joven chino de 17 años, Wei Yi, que muchos dicen puede ser su pretendiente en un futuro. Vamos a ver cómo fue la partida. Magnus Carlsen abrió con E4 y después de alfil C4 introdujo lo que se llama la apertura del alfil, que para tanto los iniciados como los no iniciados pues tiene una lógica aplastante, ya que es la salida natural del alfil, que ya plantea una presión sobre el peón de F7. Para los que estáis iniciando, muchos mates de principiantes ocurren justamente con esta salida, lo que frecuentemente llamamos el mate del pastor. Lógicamente, Wei Yi, como jugador experimentado que es, evita este mate del pastor con caballo F6, y ambos jugadores empiezan a concluir su desarrollo. En este momento, la jugada más frecuente sería el avance del peón 2 pasos, ocupando el centro y atacando el alfil, pero seguramente intentando evitar una preparación de Carlsen, Wei Yi opta por una jugada un poco más modesta, sencillamente avanzando su peón un paso. Las siguientes jugadas son de consolidación de desarrollo. Ambos jugadores hacen sus enroques y con su jugada C3, Magnus Carlsen pone sobre control la casilla D4 y prepara para más adelante avanzar su peón en el centro. Wei Yi continúa desarrollando y ambos jugadores continúan moviendo sus piezas a buenas casillas. Con caballo C5, Wei Yi plantea un ataque sobre el alfil y, como que no es buena idea perder la pareja de alfiles tan tempranamente, Carlsen prepara la retirada de alfil. Una jugada agresiva de Wei Yi plantea una clavada sobre el caballo de F3. Evidentemente el caballo no puede mover porque la dama blanca estaría en pris atacado, pero la técnica de Carlsen para intentar reducir la potencia de la clavada se ve en los siguientes movimientos, donde Carlsen traslada el caballo hasta la casilla F1 y mediante esta maniobra de caballo un tanto especial consigue golpear fuertemente el alfil. Y después de caballo D7 es una situación interesante. En este momento todos pensábamos que caballo G3 iba a ser la jugada que Carlsen iba a hacer, una jugada plenamente lógica, pero Carlsen ha adoptado una jugada arriesgada haciendo peón a G4. Ataca el alfil, que debe retroceder, y el alfil quedará en una situación un tanto comprometida, encerrada por los peones blancos, pero es verdad que Carlsen, con su jugada G4, debilita sustancialmente la posición de su enroque, y esto para los jugadores principiantes no es una buena estrategia. Lógicamente, Magnus Carlsen es un jugador de clase mundial, es el número 1, y entiende el concepto de dar su rey debilitado a cambio de dejar al alfil del rival sin casillas. Es una estrategia arriesgada, pero Carlsen opta por hacerla en esta partida. Continúan ambos jugadores su desarrollo. Con caballo G5, el chino intenta simplificar un poco la posición. Una buena estrategia, porque cambiando algunas piezas, pues quieras que no, aligera un poco su desventaja de espacio. Pero Carlsen aprovecha para ocupar totalmente el centro y empieza a verse una cierta iniciativa en el centro por parte de Carlsen. Alfil F4 ataca al caballo, que a su vez golpea al alfil, que a su vez es protegido por la dama en F6. Y con rey G2, Carlsen de alguna forma acerca al rey a la protección de su caballo y peón, que están un tanto desprotegidos. Hasta ahora la partida ha estado bien jugada por parte de los dos y, en mi opinión, en esos momentos hay equilibrio material, y aunque el rey blanco está un poco más débil, por su parte Carlsen controla el centro, por tanto la partida está equilibrada. Sin embargo, en la siguiente jugada Wei Yi comete un error, cambia los peones. Esto es un error, puesto que la tensión en el centro, en mi opinión, era mejor mantenerlo. Ahora, al tomar de caballo, tenemos que este alfil está un poquito menos defendido
y ahora el peón de D6 puede ser un peón retrasado. Wei Yi era consciente de esto, lógicamente, pero él pensó que tendría buena compensación con el ataque de la torre sobre el peón de E4, combinado con el alfil. Pero las siguientes jugadas de Carlsen, el cambio de caballo por alfil, seguido de peón a F3 y sobre todo del cambio de damas en C1, aligeran su posición de rey, las damas han desaparecido y nos adentramos en un final donde el blanco tiene una mayoría de peones en el flanco de rey. Como todos sabéis, el tablero se divide en dos. Diríamos que el flanco de dama sería el sector del lado de donde está la dama y el flanco de rey sería el sector del lado de rey donde está el rey. Entonces el blanco tiene una mayoría de peones en este sector. En este momento Carlsen plantea un juego atractivo y Wei Yi con poco tiempo comete otro error, la jugada de 5. Es lógico, intenta cambiar peones y si es posible cambiar alfiles para buscar una posición simétrica de empate. Pero Carlsen, con más tiempo en el reloj, opta por complicar la partida y, a pesar de que el negro consigue cambiar los alfiles, su mayoría de peones empieza a ser bastante molesto. Por si fuera poco, es verdad que el caballo va a llegar a la casilla de 4, pero veremos enseguida cómo después de B4 el negro no consigue echar al caballo blanco de D4. Y otro factor importantísimo aquí, aparte de la ventaja de 30 minutos contra 10, es que el rey blanco está mucho más cerca del centro que el rey negro. Y para los no tan iniciados tenéis que entender que cuando ya se acerca al final y las damas han desaparecido, el rey puede ser una pieza importante en el ataque y defensa, y cuanto más cerca del centro está, pues mucho mejor. De todos modos, incluso en esta posición, el negro está solamente un poquito peor, pero la siguiente jugada es un error que ya es un poco grave. Aquí seguramente el negro tendría que o bien haber acercado el rey hacia el centro, o bien tenía que haber jugado una jugada tipo F6, intentando simplificar un poquito la situación. Posiblemente tenía miedo de la jugada de 6, pero en este caso el negro tendría algunos recursos para buscar complicaciones. En lugar de esto, Wei Yi ha jugado G5, y esto es un error porque ahora la casilla F5 y en general el flanco de rey ha quedado muy débil. Después de C4, buena jugada minando el peón de D5 que no puede ser capturado porque está el caballo colgando. De nuevo el negro en posición difícil tiene que haber aguantado la situación con torre D7, pero en lugar de esto jugó C5 y ahora después de caballo B5 no solamente se amenaza caballo C7 atacando torre y peón, sino que además se amenaza peón por peón, peón por peón y peón por peón. Una triple tensión de peones que se ve muy poco en el ajedrez y la inestabilidad del caballo en E4 se empieza a notar. Además, por si fuera poco, Wei Yi tenía apenas 5 minutos en el reloj y los errores se suceden. Peón por peón, rey por peón, peón por peón y ahora peón por peón central. Y ahora justamente Wei Yi optó por abandonar la partida, ya que el caballo está atacado por dos piezas y no hay manera eficiente de defenderlo. Por ejemplo, si torre por D5 contraatacando el caballo de D5, Carlsen hubiera hecho caballo C7 con un magnífico ataque doble ganando una torre. Y si por otro lado caballo C3, que es la única casilla posible de movimiento, después de caballo por caballo, peón por caballo, rey E4 protegiendo el peón de D5 y la siguiente jugada hubiera sido torre por C3 y con dos peones en quinta, uno de ellos pasado y la torre en séptima, la ventaja estaría en torno a los 4 puntos, más que suficiente para que Wei Yi optara por el abandono. Y así Carlsen con esta victoria se coloca con 3 de 4 y comienza a dar ciertas señas de un muy buen estado de forma de cara al resto de este torneo.
Junto a Carlsen, al principio de la ronda, el jugador filipino-americano Wesley So estaba también liderando la clasificación y hoy tenía un encuentro importante contra el gran maestro holandés Luc van Welly. Como veis en la posición, Wesley acaba de avanzar su peón a A3 y en estos momentos cuenta con un peón de más. Las cosas parecen bastante complicadas para el jugador de blancas, ya que ese peón está muy cerca de la coronación y además el alfil negro está controlando esa casilla de coronación. Por tanto, todo parece ser muy bueno para las piezas de las blancas. Van Welly además tenía solamente 48 segundos para completar el control de las 40 jugadas, le faltarían 2 jugadas para ello, y cometió un error hasta cierto punto normal en el apuro de tiempo. Lo que tenía que haber hecho es sacrificar el alfil con alfil por A3. En ese caso, después de torre por A3, torre por G6, rey F7 y ahora torre G5, el ataque sobre el peón de F5 hubiera reportado la posibilidad de recuperar un peón. Aquí he analizado rey E6, entonces después de torre H5 hay muchas dificultades para proteger este peón. Creo que también con la jugada G4 el blanco hubiera tenido decentes opciones de hacer tablas al cambiar todos los peones y jugar un final de torre alfil contra torre. Hubiera tenido opciones de hacer tablas. En lugar de esto, el jugador holandés Van Welly ha capturado directamente el peón, pero ahora, después de rey F7, torre G5, Wesley So ha jugado de forma muy inteligente. Ha sacrificado el peón de F5 a cambio de empujar este peón un poquito más arriba. Y después de A2, torre por peón, rey E6, nos encontramos que está atacado la torre y también se amenaza la coronación, que le va a costar otra torre al blanco. Entonces, Van Welly ha optado por hacer un sacrificio especulativo y ha dado jaque intentando bloquear la casilla de coronación. Pero Wesley So ha estado a la altura y después de pensar apenas 3 minutos ha devuelto el material forzando el abandono, ya que después de peón por, rey por, se amenaza la coronación y después de torre A1 el rey llega rápidamente a B2, se tiene que sacrificar la torre por el peón y en ningún caso el rey puede hacer nada para evitar que la torre y el rey lleguen a la zona y ganen los peones. Por tanto, con esta victoria Wesley So también se coloca con 3 de 4 a la par que Carlsen y los dos están muy bien colocados después de las primeras 4 rondas. Sin embargo, el sorprendente líder del torneo después de 4 rondas es el ucraniano Pavel Elyanov. Aunque solo tiene 2.755 puntos de rating, algo menos que Wesley So y Magnus Carlsen, Elyanov es un experimentado gran maestro, uno de los mejores del mundo, pero juega muy poco. Eso sí, cuando se apunta a un torneo es un rival muy, muy difícil de batir y de hecho acostumbra a hacer grandes torneos. En esta partida conduce las piezas negras frente al indio Adivan, que clasificó del grupo B el año pasado. Adivan tiene un peón de más, se puede ver, pero es lo que llamamos un peón doblado, por tanto no tiene mucha importancia. Por su parte, Elyanov tiene un peón en A3 muy fuerte porque está muy cerca de la coronación, pero de momento el alfil blanco impide el avance. Veremos la técnica que utiliza Elyanov para crear una segunda debilidad en la posición enemiga y en una situación donde el rival no podrá contener las dos debilidades. Comienza jugando F5, luchando para romper la estructura de peones del blanco. Después de peón, 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 retira el alfil y ataca el peón de F3. Ese peón no puede ser protegido, por lo tanto el blanco intenta centralizar su rey. Lo que ocurre es que el alfil vuelve y este peón es muy difícil de proteger en condiciones, porque incluso si el blanco hace alfil B1, con alfil D7 la podemos recuperar. Por tanto, alfil B3, rey por peón, H3, lo que intenta hacer el blanco es crear una fortaleza de tal forma que el rey blanco negro no puede cruzar la posición. Pero ahora Elyanov encuentra una idea muy interesante. Traslada a su rey hasta el punto fuerte E5 y después prepara el sacrificio del alfil sobre C4 y ganará con los dos peones pasados. Este es un final muy bueno de alfiles del mismo color y tremendamente instructivo. Veamos cómo conduce esta operativa. Se acerca a C5, avanza el peón un paso más y ahora traslada el alfil hasta la casilla F7, desde donde ataca este peón. Es verdad que en este momento el alfil impide el avance de este peón y el rey impide el avance del otro peón, pero en el momento que se produce el sacrificio, que es exactamente ahora, el blanco tiene que abandonar,
ya que después de alfil por c4, la jugada precisa a2 desvía el rey hacia el flanco para comer el peón, y después de rey por alfil, el rey está demasiado lejos para detener el peón de e3. Así que una exhibición de buena técnica en finales de alfiles, y con esta victoria se coloca con 3,5 puntos Pavel Elyanov después de las 4 primeras rondas. Le sigue Magnus Carlsen y Wesley So con 3 de 4, y a corta distancia Sergei Karyakin y Penta Harakrishna. Con el 50% de los puntos tenemos a Levon Aronian, que ya ha ganado en Tata Steel en alguna ocasión. También tenemos a Dmitry Andreikin y Wei Yi, y por supuesto a Nishigiri, que últimamente no hace otra cosa que hacer unas tablas tras de otra. De momento lleva 4 tablas, y vamos a ver si bate su récord de 13 tablas en el torneo de los candidatos. Un poco más atrás y cerrando la tabla tenemos a los grandes maestros ruso Jan Nepomniachtchi y al polaco Radoslaw Walczewicz, y un poco más atrás tenemos a Richard Rapport, Vaskar Adivan, y cierra el torneo el holandés local Luc Van Welly, que por otra parte son los 3 jugadores que tienen peor ranking, y entonces es ciertamente normal que ocupen los últimos puestos. Son 13 rondas de juego, quedan aún 9 rondas más. Mañana es jornada de descanso. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con este resumen de la cuarta jornada. Y desde Barcelona se despide de ustedes con el maestro internacional Michael Rajal, y a la espera de nuevas rondas para seguir disfrutando de este pasión del ajedrez. Hasta pronto, amigos, y hasta la siguiente partida.